¿Cuántos han sentido el poder de Dios? Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Qué lindo tú eres, oh Dios. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Bendito seas. Esta noche vamos a estar hablando de Devil's Hunting. El diablo está de cacería. Para muchos de los hermanos es como una parte 2 de una vivencia que tuvimos con los jóvenes el viernes. Pero para muchos de nosotros es una realidad de que el diablo anda de cacería. Y el diablo no anda de cacería en el mundo porque dice que él es el príncipe de este mundo. Donde el diablo anda de cacería es dentro de la propia iglesia, dentro de nuestros propios hogares. Pero esta noche nosotros no vamos a escuchar las mentiras del diablo. Esta noche nosotros vamos a escuchar el mensaje de Dios para la gloria y honra de su nombre. Y para nosotros meternos de lleno en este tema, hay unas lecturas que yo quiero compartir con ustedes. Y lo primero que yo quiero compartir contigo es el versículo 1 del Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque, hermanos, cuando el diablo anda de cacería, nosotros tenemos que estar seguros que el Señor es nuestro pastor, aleluya. Porque Él anda como un lobo buscando a quien cazar. Y dice la palabra de Dios en Juan 10 de la manera siguiente. Dice la palabra de Dios en Juan 10: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene este ladrón? Dice la palabra. ¿Cómo viene este asesino? Lo llama la palabra. ¿Cómo viene este mentiroso a robar, a matar y a destruir a las ovejas del Señor? Dígale, hermano, que está a tu lado: tú eres una oveja del Señor. Tú eres una oveja del Señor. Y tú estás en peligro de muerte, porque hay un lobo que quiere entrar en ti a robar, a matar y a destruir. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo este ladrón, este asesino, este mentiroso que Jesús lo llama en la palabra, viene a cazar al pueblo de Dios, viene a estar detrás del pueblo de Dios? Es a través de la mentira. Vamos a ver qué dice Jesús del diablo como mentiroso. Dice la palabra de Dios, esta la pueden buscar los que tengan la palabra, en Juan 8, versículo 44b. Dice la palabra de Dios en Juan 8, versículo 44b de la siguiente manera: ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra de Dios. El Señor, en la palabra de Dios en Juan 8, cuando le está hablando al pueblo de Israel, le dice: el diablo es un mentiroso. ¿Cómo le dice? El diablo es un mentiroso, padre de toda mentira. Entonces, para yo saber por qué Jesús llama al diablo mentiroso, yo tengo que saber que es una mentira. Entonces, ¿qué es una mentira? La palabra mentira quiere decir afirmar lo que se sabe que es falso o negar la verdad. Declaración intencionadamente falsa. Dice el diccionario que eso quiere decir la palabra mentira. Entonces dice el diccionario que una mentira es una declaración intencionada, o sea, una persona que dice algo a propósito sabiendo que es falso. Amén. Entonces el diablo sabe que lo que él conlleva dentro de él es falso, pero él intencionalmente, porque le da la gana, miente, porque es padre de toda mentira, porque la palabra de Dios no está en él, porque la verdad de Dios no está en él. Y el Señor, porque es un mentiroso, lo llama que desde el principio es un asesino. ¿Y por qué lo llama asesino? Yo le preguntaba a Francesca que si ella sabía cuál era el primer suicidio espiritual que había en la Biblia, y ella me decía que no. Y entonces yo le decía: el primer suicidio espiritual que hubo en la Biblia fue el de Adán y Eva, porque Adán y Eva le creyeron a qué? A las mentiras del diablo, porque el diablo le decía: pero ¿cómo si ustedes pueden ser como dioses? Y ellos se lo creyeron. ¿Y qué hizo Eva? Cayó en la mentira del diablo, mordió la manzana, y ahí nos fastidiamos todos, porque la humanidad entera con Eva cayó en pecado. Entonces el primer suicidio espiritual por las mentiras del diablo lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Nuestros ancestros, nuestros padres cayeron con las mentiras del diablo. Y el
que él decía era falso. Él sabía que Adán y Eva no podían ser jamás como Dios, pero le dio la gana de decirle, fue su intención decirle, ustedes pueden ser como dioses. Y ellos, de tontos, sabiendo que el Señor le había dicho, no coman del árbol de la vida, no coman de ese árbol, no lo hagan por esto y por esto y por esto. Ellos como quieran, creyéndole al diablo, comieron de la manzana, porque tanto comió Adán como comió Eva, los dos cayeron por las mentiras del diablo. Entonces, hermanos, ¿cómo en mi vida espiritual se manifiestan las mentiras del diablo? Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás en dificultad o cuando estamos en algún problema, ¿cuál es la mentira favorita del diablo para el cristiano? Dios no te ama. Si Dios te amara, esto no te estuviera pasando. Dios no te está escuchando. Tú llevas 25 años orando, llevas mejorando por esa situación y la situación no cambia porque tu Dios no te escucha. Si tú me sirvieras a mí, entonces uno empieza a maquinar en la mente. Empieza nuestra mente a maquinar en lo que estamos escuchando que nos viene a la mente. Entonces empieza el diablo con sus mentiras. Pero es que yo te lo he dicho, Dios no te ama. Mira cómo está tu familia, mira cómo está tu trabajo, mira cómo están tus hijos. Mira, si Dios te amara, tu hijo no estuviera en vicio, tu familia no estuviera pasando por eso, tú no estuvieras de esta manera. Entonces nosotros creemos que esos son nuestros pensamientos. No, hermano, ese es el diablo que tiene voz para hablarle a nuestra mente. Amén. Él no nos puede leer la mente, pero puede mandar flechas a nuestra mente que son mentiras para hacernos caer en su trampa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál otro ejemplo, ustedes que son cristianos, qué otro ejemplo ustedes me pueden dar de una mentira del diablo? ¿Qué le ha pasado a ustedes? A cada uno nos ha mentido. Cuando yo estaba en depresión por los últimos meses, lo que el diablo me decía, muchos lo saben, la mentira más grande que me decía el diablo era, mátate si no vale la pena vivir. Quítate la vida, mira cómo tú estás. ¿Quién me estaba hablando? Dios o el diablo. O cuando a ustedes algo les pasa en la iglesia, cuando el enemigo empieza a maquinarle pensamientos contra el hermano, pero mira esa que se cree, pero mira ahora esta tiene guille de Dios, o mira esa como vino vestida, hermano, eso no es Dios, eso se llama el diablo metiendo mentiras en nuestra mente. O cuando tú oyes un comentario y rapidito me están hablando de mí, mira cómo me mira, mi hermano, eso es el diablo, eso no es Dios. Entonces el diablo se destaca por la mentira. O cuando estamos orando por una situación y no vemos el resultado, ¿qué empezamos nosotros a hacer? A dudar de Dios, ¿verdad? Porque hay una vocecita que empieza a decir, tanto ayuno y oración, ¿para qué? Tanto orar por tu hijo, por tu hija, ¿para qué? Y en medio de la oración no llevas un minuto orando y ya está tu mente, mira que tienes que cocinar, mira que te tienes que levantar, mira que no te va a dar tiempo esto, mira que tienes que hacer lo otro, hermano. Esos no son tus pensamientos, esos son las mentiras del diablo metiéndose en tu mente para que tú no hagas la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que la iglesia está como está, hermano, porque hay muchos que estamos escuchando las mentiras del diablo, no el mensaje de Dios. Aleluya. ¿Cuál es otro ejemplo favorito del diablo? Viene un hermano y me ofende. Ahorita voy para ti, ya. Ahorita le voy a preguntar, ya es mi estudiante, uno de mis estudiantes favoritos ahí, porque él siempre está contestando. Otra mentira favorita del diablo. Nos ofendió un hermano y nosotros somos cristianos. Y nos ofendió un hermano. Pero Señor, venimos delante de la presencia del Señor. Pero es que yo no la puedo perdonar, Señor, porque mira lo que me hizo, no puede cambiar. O mira a mi esposo, mira a mi esposa, Señor, cómo me ofende. Y esto, Señor, cómo tú me dices que lo perdone, cómo tú me dices que la perdone, Señor. Si tú sabes la ofensa, ¿cuántas veces tengo que perdonarla? Y la palabra, 70 veces 7. Y por el otro lado el demonio, que tú no la puedes perdonar. Mira cómo te miró, mira lo que te hizo. Pero mira ese esposo tuyo, cómo te trata. Mira esa esposa tuya, mira tus hijos. Mira esto, mira cómo te trata. Mira que ella te está mirando mal. Mira que ella está hablando de ti. Pero mira fulana cómo está actuando y dice que es de Dios. Entonces nosotros empezamos a darle máquina al asunto y empieza el enemigo con su mentira, con su cizaña, a sembrar malos pensamientos en nuestra mente contra él, hermano. No, Señor, yo no la puedo perdonar. Mentira del diablo. Porque el Señor en el Padre nuestro capacitó al hombre para perdonar. ¿Y acaso cuando tú oras el Padre nuestro no dice, Padre, perdónalos, perdona, Padre, mis ofensas como yo también perdono al que me ofende? Entonces estamos como mentirosos, estamos de pan. Entonces
debemos aplaudir al hermano lo que está haciendo mal, no. El Señor detesta el pecado. ¿El Señor qué? Detesta el pecado. ¿Qué hace con el pecado? Lo detesta. Lo odia, lo detesta porque le costó la vida de su hijo. Pero el Señor dice la palabra, ama al pecador. Tú puedes odiar lo que un hermano hace, detestar sus actitudes y lo que te está haciendo, pero el Señor te llama a amar al pecador. Y todos somos pecadores, tenemos que amarnos, guste o no, porque yo no soy mejor ni más santa que nadie. Yo salí de la misma mentira, el Señor a mí me levantó del pecado. Lo que pasa, la diferencia es que todos que estamos aquí estamos buscando vivir en santidad, pero somos pecadores. Yo no me levanto con un oriola todas las mañanas, no, tengo que pelear la corona de la vida todos los días, hermano. ¿Por qué? Porque somos pecadores, todos tenemos la raíz pecaminosa en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero el Señor me decía, Manji, cuando yo los invito a perdonar y el diablo te dice que tú no puedes, es mentira del diablo, porque en el Padre Nuestro yo los capacité para perdonar y ustedes profesan con su boca, perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Entonces, hermanos, es mejor que saquemos un tiempo siempre en nuestra oración para perdonar, porque el Señor nos ha capacitado para perdonar, y la mentira más grande que el diablo usa en la iglesia es el de no poder perdonar. Pone aquella contra aquel, usted no se ha dado de cuenta, aquel habla del otro, el otro habla de aquel, y yo no sé, un revolú, porque el diablo, hermano, en la calle ya está bien, la calle está a su merced, pero la iglesia, aquella esposa de Cristo, aleluya, no la tiene en sus manos, y por eso lo quiere destruir y anda de cacería dentro de la iglesia. La gente me dice, no, es que el diablo anda suelto. Sí, en la iglesia, en la calle ya yo lo sabía, porque por eso vemos tanta droga, tanta corrupción en el gobierno, tanto homosexualismo, lesbianismo, vemos tanta perdición. Pero en la iglesia santa de Dios, hermano, el diablo está suelto, buscando a quien devorar. ¿Cuántos aplauden la gloria del Señor? ¿Cómo? Tú te preguntarás, ¿cómo entonces yo batallar contra las mentiras del diablo? Miren, hermanos, todos los días el diablo nos está tirando flechas de mentira. Hoy yo estaba orando al Señor, reclamando su presencia para esta noche. De repente me ha entrado un cansancio con otra alma favorita del demonio. Y no es que tú no lo sientas, el cansancio. El que trabaja, el que está de pie todo el día, el que se mueve, el que está trabajando en su casa, se cansa. Pero una cosa es que el cansancio te aleje de la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Pusieron oído a eso. Una cosa es que ese cansancio me aleje yo de orar, de animar, de leer la palabra y de hacer lo que tengo que hacer. De repente me cogí un clase de cansancio y yo me fui para la cocina, dejé a Margarita, Monty, yo no sé dónde estaba, Francesca, y me fui para la cocina. Y allá cogí a ver CD, ¡pip! Y le puse Fosforito, eso es un cantante, y le puse el CD ahí y ¡pip! Y le metí el dedo. Y vamos para la canción número 10. Cha, 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 cha. Busqué la canción número 10. Yo lo siento en mí, llenándome de su amor, imposible vivir sin ti. Y empecé en la ventana de mi cocina, que hace tiempo, cuando me enfermé de la depresión, hacía tiempo que no me paraba ahí a cantarle al Señor, a alabar al Señor. Y yo cogí y le dije al Señor, ya está bueno, vamos a alabar tu nombre. Y ella allá en el cuarto y yo acá, imposible vivir sin ti, sin el toque de tu mano, Espíritu Santo, ven y abrázame y ennuévame. Y de repente ahí es que nace el cántico nuevo que dice el Salmo 96. Cuando el diablo te miente para que tú caigas en la tentación y te miente para que tú te alejes de la presencia del Señor, es cuando tú más tienes que azotar la alabanza, es cuando tú más tienes que azotar la grandeza del Señor y reconocerlo a Él, que sobre todas las mentiras del diablo está la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hay 4 cosas de cómo yo batallar las mentiras del diablo. Hay muchas, pero hay 4 que Pedro pone claramente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, 7 al 9. Apúntala porque la van a necesitar. Primera de Pedro, capítulo 5, 7
al 9. Dice la palabra de Dios: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Palabra de Dios. Lo primero que el apóstol Pedro me dice de cómo batallar las mentiras del diablo es número 1, la queja de toda la humanidad, las preocupaciones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos preocupados, especialmente las mujeres. Esta es la mía, que voy a cocinar hoy. No tengo ganas de cocinar. Hay que limpiar el baño, hay que lavar, hay que hacer esto, hay que si los muchachos, hay que si esto, hay que si Tito. Entonces el esposo, que si hay que hacer el trabajo, no me quiero levantar, tengo que ir a trabajar, hay que sostener la casa, el hijo, que si tengo que ir a la escuela, que si tengo este por aquí, peer pressure por allá, que si tengo tal juego, que si tengo tal cosa, que si esto, que si lo otro. Es una constante preocupación desde que yo pongo el pie en el piso hasta que me acuesto de nuevo. Entonces el Señor nos dice: deja en mí. ¿Cómo batallar las mentiras del diablo de la preocupación? Porque cuando tú te preocupas, una de las significados de la preocupación es que es algo que te asfixia. ¿Cuántas personas hay sufriendo, a veces hasta de la respiración, porque ya se sienten que no pueden más con las preocupaciones, le preocupa todo y vivimos en una constante preocupación todo el tiempo, todo momento? Tenemos ya preocupación hasta de nuestra propia sombra, que si en la sombra me veo más gorda, me veo más flaco, esto, hasta la sombra nos preocupa. Pero ¿qué pasa? El Señor dice: mira, para batallar las mentiras del diablo que te dice preocúpate de lo que vas a cocinar, preocúpate antes de orar mejor de lo que vas a hacer y atiende la oración luego. No, deposita, ven a mí, pon en mí todas tus cargas y todas preocupaciones, porque yo mismo voy a cuidar de ti. Un aplauso al Señor. Él mismo va a cuidar de nosotros. El diablo no cuida de nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Tiger Woods, un hombre que vivió siempre una vida disque intachable, y no lo estoy criticando porque es que el hombre cayó en la trampa del diablo. Un jugador de golf intachable, ese hombre, mira, yo nunca había oído nada. Uno de mis jugadores favoritos del golf, Tiger Woods. De repente este hombre se gana el Masters, se gana esto, se gana lo otro, el golfista más joven de la historia que ha logrado tanto mundialmente a través del deporte del golf, que es bastante aburrido, pero cuando él juega es bueno. Yo no sé por qué, cuando ese hombre juega el golf parece chévere. Entonces, ¿qué pasa? De repente, este hombre se le descubre que tiene más amantes, que yo no sé quién ha tenido muchos amantes, que un árabe, porque un árabe tiene muchas concubinas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? De repente la vida de este hombre empieza a caer en presencia del mundo entero. El ídolo comienza a caer, porque Tiger Woods estaba siempre muy preocupado de su propia persona, a costa de los demás. Entonces, ¿qué pasa? El Señor es bueno, es justo y es misericordioso. De repente, este hombre, todo el mundo empieza a ver la realidad de este hombre, un adicto sexual. Y por eso tenía más amantes que la lista todavía, yo creo que no termina, todavía siguen saliendo en diferentes partes del mundo. ¿Pero por qué? Porque él vivía siempre una mentira, su vida era una mentira, porque es que no está con Cristo, está en la mentira. ¿Y qué pasa? La mentira salió a la luz. Porque de repente Dios le dio una oportunidad a este hombre de venir arrepentido delante del mundo entero y reconocer que falló. ¿Pero por qué? Porque él vivía preocupado por algo que mueve al mundo. El dinero, su ídolo mismo. Porque el dinero, cuando le sirve a Dios, es bueno, pero cuando le sirve al diablo, la caída del oriente. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre cae por su debilidad, que era el dinero. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que depositar nuestras preocupaciones al Señor, cualquiera que sea. Eso es lo número 1, porque el diablo te va a atacar por ahí, te va a poner mentiras. Si Dios te ama, ¿por qué estás pasando necesidad? Si Dios te ama y tú estás orando, estás ayunando, estás haciendo el rosario, estás haciendo esta novena, ¿por qué esto no cambia? Y ahí de repente, desen de cuenta, tú te encuentras, oye, ¿verdad? Si Dios me ama,
y empezamos a cuestionar la presencia del Señor. Mea culpa, mea culpa. A mí me pasó 8 largos meses batallando las mentiras del diablo. Entonces, número 2, dice San Pedro, sean sobrios y estén vigilantes. La palabra sobrio quiere decir una persona que no es exagerada en sus apetitos carnales, o sea, en sus deseos. Que si yo de repente me dicen que ayune y de repente me invitan a una comida y es a la misma hora que yo se supone que estoy ayunando con mis hermanos, mejor le digo a la comida que no y me quedo ayunando con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando mi apetito carnal. Mis deseos es irme a comer, irme a jaltarme un buen cafecito, un buen bebo, una buena comida, pero el Señor me dijo, tienes que ayunar, tienes que hacer orar, tienes que estar en presencia mía. Entonces, una persona sobria es una persona que se sabe aguantar de lo que el cuerpo, la mente y los sentimientos te piden. ¿Entendemos eso? Entonces dice San Pedro también, ahí mismo en la 2, sean sobrios y vigilantes. Y dice el libro de Sirach y de Proverbios, dice lo mismo, que a nuestra boca le pongamos un cerrojo. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Otra mentira del diablo pasa mucho en la iglesia y pasa mucho en nuestras familias. Por eso hay muchas familias que no se habla fulano, el primo, fulano, tercero, porque aquella dijo, ¿no han oído eso? Porque aquel dijo, porque esta comentó, porque aquel miró, porque siempre es aquel, pero este dedo siempre estaba a nosotros. No se dan de cuenta, estamos así, como la pistola. Entonces, ¿qué pasa? Una persona cristiana que dice que le cree a Jesucristo tiene que ser una persona vigilante de cómo piensa, de cómo se expresa, de cómo actúa delante de los hermanos y en su casa, porque tenemos que ser lo mismo en la casa que en la calle. No podemos ser luz en la calle y tinieblas en nuestros hogares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que vigilarnos, y si yo tengo un hermano de confianza, yo, gloria al Señor, me ha puesto muchos hermanos de confianza, que cuando estoy decayendo me dicen, levántate, arriba, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y yo evalúo el consejo, porque hay gente cristiana que el enemigo las usa. ¿Entendemos eso? Porque usa su debilidad, y a veces nos dan unos consejos que me dicen a mí y yo digo, qué disparate, Señor, eso ni está en tu palabra. Entonces tenemos que nosotros como personas cristianas vigilar cómo yo aconsejo al hermano, cómo yo estoy hablando con el hermano, si mi conversación está, como dice San Pablo, edificando, ayudando al hermano, sino mejor, como dice la palabra, me pongo un cerrojo y no digo nada. Y como dice mi hermana, calladitos a veces nos vemos más bonitos, pero tenemos que vigilar todo esto en nosotros. Número 3, dice, estén vigilantes, esa era la 3. La 4, resistan firmes en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el enemigo te viene a mentir, tú tienes que resistirle encima de lo que tú has creído. Por ejemplo, si yo digo, el Señor es mi pastor y nada me falta, cuando venga la situación financiera difícil, yo tengo que pararme firme en el Señor y en la palabra que me dice, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Entonces, cuando venga el enemigo a atacarme a través de las mentiras, de los bochinches, de los hermanos, de la calle, cuando venga a atacarme a través del vecino, y el diablo sabe por dónde cogernos, hermano, por eso anda de cacería, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga todos esos bochinches y lleguen a tus oídos, no te desanimes, ni te desesperes. Tú lo que tienes que hacer es pararte firme en el Salmo 27, y mis enemigos resbalarán, aleluya. Eso es lo que tú tienes que hacer, resistirle firme en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante, jóvenes, que estemos parados en la palabra. Adultos, yo me he pasado hace 2 semanas que llevo guiando la Biblia, y donde me dé la gana de parar, ahí paro, donde el Espíritu diga, ahí leo. ¿Por qué, hermano? Porque estos son tiempos malos. Y dice San Pedro, hay hermanos de ustedes que están pasando por situaciones iguales. No estamos solos en esta batalla. Si tú miras para el lado, hay otro que está peor. Cuando yo creía, para terminar, que no iba a salir de la depresión, una de las armas más fuertes que yo tuve durante esta batalla, que todavía continúa la batalla, lo que pasa es que ahora no me domina a mí, yo domino la batalla en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué es lo que me ha ayudado a mantenerme firme en la roca, que es el Señor, como dice David? Es la alabanza. San Pedro nos entrega 4 llaves. 4 llaves que es de
sea, controlados, estar vigilantes y resistir firme en la fe. Nos entrega 4. Pero a eso le añadimos la oración, el ayuno, la alabanza, el silencio, la palabra y la comunidad. ¿Por qué? La alabanza. ¿Por qué voy a hablar un poquito de la alabanza? Margarita y Antonio pueden ir viniendo. ¿Por qué voy a hablar de la alabanza? Mira lo que hace la alabanza. ¿Cuántos tienen esposos que joncan? ¿O cuántos tienen esposas que joncan? Valiente. Entonces, usualmente cuando alguien jonca al lado de nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos tapones, ¿verdad? Esos son tremendos tapos. Tiene que entrar ahí, a ver si entra. Ok. Testimonio. Ok, se oye bien. Ok. Cuando el diablo viene a mentirnos, es como una persona que está a nuestro lado y ronca. Nosotros venimos y nos ponemos tapones. Otros se van de la cama, se van para el sofá. Es que esta mujer, este hombre está roncando, no me deja dormir. Te tengo la mujer por acá. Entonces, ¿pero qué pasa? Nos ponemos tapones en los oídos para no escuchar el ronquido. La alabanza es el tapón de oídos espiritual que Dios te regala. Te tapa los oídos a las mentiras del diablo. Porque cuando el diablo miente, hermanos, yo he visto gente caer por las mentiras del diablo. Yo he batallado 8 meses cara a cara. Yo no te estoy inventando un cuento. Yo te estoy predicando de donde yo he estado parada en estos últimos casi un año, que me dio una depresión por escuchar tantas mentiras del diablo a través de tantas noticias. Tuve que suspender viajes, tuve que cancelar presentaciones, tuve que irme a vivir con mi hermano teniendo mi casa abajo, con Mari y Pablo que me abrieron las puertas de su casa. Margarita se ha tenido que estar quedando conmigo. Un desastre para el mundo. Pero si hay algo que yo vi que me sostuvo en batalla desde que me levantaba hasta que me acostaba, y esto, volviéndome loca, porque ya yo no podía dormir, ya no estaba comiendo, me puse demasiado de flaca, me enfermé, como les dije, tuve que cancelar muchas cosas por el bendito problema de la depresión. Pero yo no sabía, y los médicos no saben. Yo le dije a mi doctor, a mi psiquiatra, le dije: usted va a ver un milagro. Así le dije: usted va a ver en mí un milagro. Y él se rió, porque no creen en Dios. Pero yo, conociendo la palabra, yo entré en la depresión sabiendo quién era mi enemigo. Esa era la diferencia de mi depresión. Mucha gente cae en depresión sin saber quién está detrás de la depresión, y todo es mentira del diablo. Pero cuando yo empecé a firmar mis pies en la alabanza y en la palabra, el diablo tuvo que empezar a echarme atrás. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a ver que mientras más yo alababa al Señor, más fuerte yo me empecé a sentir mentalmente, espiritualmente y físicamente. Empecé a recuperar las fuerzas, así como David. Cuando David cayó y luego empezó a alabar al Señor, se levantó en poder y empezó a escribir los 75 salmos más hermosos que ustedes han podido leer. Y mucha gente orando por mí. Yo digo que yo no he visto tanta gente orar por mí como lo he visto en este último año. Son miles, son incontables, como un ejército orando por mí. Mis hermanos cuidan mi espalda. Entonces, ¿qué pasa? Todavía siguen orando por mí. Y cuando les escribo ahora, una me contestó hoy que Margarita me leyó el libro. Hermana de mi alma, con una alegría, y yo sentí el poder de ese libro. Y entonces, la alabanza te concentra en Dios y no en las mentiras del diablo. Por eso cuando alguien venga a hablarte del hermano, cuando el diablo venga a jugar con tu mente, tú enciérrate en el baño, en el cuarto, en la cocina, en el basement, yo no sé dónde a ti te gusta orar, y comienza a alabar al Señor, diciendo el Padre Nuestro. Yo estaba allá amando la presencia de nuestra Madre, Dios te salve María, porque sabía que el Señor se iba a mover con usted. Y yo clamaba a su madre para que nuevamente nos ayudara a perder el miedo que el enemigo quiere que tengamos a Dios.
a orar esta noche antes de irnos por ti. Queremos orar por tus oídos. Le voy a pedir a Francesca, le voy a pedir a mi hermano Richard, le voy a pedir a Cecilia y le voy a pedir a Joaris que vengan al frente y vamos a orar por los oídos de ustedes. Yo soy el buen pastor, el que doy la vida por las ovejas. El que me escucha me sigue porque reconoce mi voz. A otro no lo puede seguir porque no reconoce su voz. Y la hermana Margarita va a dirigir esta... ¿Se pueden ir allá enfrente? La hermana Margarita va a dirigir esta oración, pidiéndole al Señor que te ponga tapones espirituales en tus oídos, en tu mente y en tu corazón, para que tú no escuches más las mentiras del diablo y comiences a glorificar el mensaje que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Porque Dios no ha terminado contigo, apenas está empezando, como lo ha hecho conmigo. Bendito sea el Señor. Así que ahí están las hermanas. Te voy a pedir a los mujeres que por favor nos ayuden. Y vamos a pasar. Y queremos orar por ti. ¿Cuántos dicen amén? No tengan miedo. El Señor quiere. Antes de orar, aquí están escritas en este libro todas las mentiras que el diablo me dijo por 8 veces. Mi tía me regaló este libro cuando me enfermé, y a Chiqui, y dice Victory